Capítulo 4 del conflicto de los siglos, titulado Fieles portaantorchas. Este es un capítulo muy importante para nosotros los cristianos, especialmente para los adventistas, porque la historia que se encuentra aquí de este grupo de personas nos enseña y nos motiva a ser fieles a Dios en los momentos difíciles. Y quiero que pongamos mucha atención porque les voy a dejar algunas gemas importantes que sin lugar a duda marcan nuestra vida. ¿De quiénes? De los valdenses, personas que conservaban la palabra de Dios y que no solo la conservaban, la aplicaban a su vida para transmitirla, la memorizaban. Y bueno, puedo contarles algunas cosas más, pero yo quiero dejarles algunas gemas. Y una de ellas nos dice de esta manera. Escuchemos. Mas entre los que resistieron las instrucciones del poder papal fueron los valdenses que más sobresalieron. El Papa comenzó a dar instrucciones específicas, órdenes, comenzaron a tomar votos, comenzaron ellos a ejercer su autoridad y a marcar los límites. Sin embargo, violaban los principios bíblicos y violentaban también a los creyentes que no aceptaban lo que ellos creían e imponían. Y esta gema nos dice que los que se resistieron a las instrucciones del poder papal, los que más sobresalieron fueron los valdenses. Interesante, hombres, mujeres fieles, leales al Señor, valientes. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Miren, vuelvo a leer. Determinaron mantenerse leales a Dios, conservar la pureza y sencillez de su fe. Decidieron. Los valdenses decidieron, determinaron, tomaron una decisión firme, su fe primero. Hay otras de las gemas que nos dicen de esta manera. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las falsas doctrinas de Roma. Definitivamente contrastaba. Su fe no era una fe nueva, no era una fe nueva, así nos dice. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Los valdenses traían un legado, una enseñanza. No era nueva su fe, no era nueva. Aquí nos dice la gema, su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Sin embargo, se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como día santo. Miren, esta gema en este capítulo nos dice que se obligó a ¿quiénes? A las iglesias. ¿A qué? Se les obligó prácticamente a honrar, dice, el domingo como día santo. Declaraban que la iglesia de Roma, miren lo que declaraban los valdenses. Escuchemos. Los valdenses declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis y con peligro de sus vidas se oponían a su influencia y principios corruptores. ¿Qué valor? Enfrentaban. Y ellos demandaban, ellos declaraban, ellos lo decían, que la Roma era Babilonia apóstata. Sin embargo, nos dice, pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Es decir,
Eran hombres, mujeres puros, sencillos y fervientes en la fe. Las gemas que tenemos marcadas dice que pues prácticamente pues ellos mantenían porciones de la Biblia en su poder. Dice, los ejemplares de la Biblia eran raros. Por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Es decir, tenían poco, no tenían mucho, tenían poco, pero lo que ellos tenían, lo conservaban. Y no solamente de forma física, sino para conservarlo, ellos lo colocaban en su memoria. Ellos lo memorizaban. Y era la forma en cómo también transmitían este mensaje a otras personas. Resalta la sencillez, resalta la pureza de estos hombres. Y escuchemos esta gema. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Mira, en su pureza, en su sencillez, dice que ellos se asemejaban a la iglesia apostólica. Rechazaban, nos dice este capítulo, que ellos totalmente rechazaban la supremacía de papas y prelados. Y consideraban la Biblia como única autoridad, suprema, infalible. Noten algo interesante. Dice que ellos rechazaban la supremacía papal y de prelados. Y ellos consideraban que la Biblia era la única que tenía autoridad suprema y que es infalible. Ellos sufrían, eran perseguidos, eran maltratados, si se les encontraba, pero algo que sin lugar a duda tenían ellos seguros es que Dios estaba con ellos. Y hay una gema que nos dice, ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores. A pesar de los desafíos, de los peligros que ellos enfrentaban, Dios nunca los abandonó, así como no nos abandona a nosotros. Ángeles del cielo, si nos dice ángeles del cielo, rodeaban a tan fieles servidores. La sierva del Señor escribe esto tan maravilloso que nos deja una gran lección. ¿Por qué? Porque los valdenses tenían como prioridad y como autoridad a la Biblia. ¿Por qué ellos tenían como autoridad a la Biblia? Bueno, dice, porque la Biblia para ellos era, y para nosotros hoy también lo es, el medio de comunicación entre Dios, entre nuestro Dios y el hombre. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué significaba para ellos la palabra de Dios? El medio de comunicación entre Dios y el hombre. Importante que nosotros podamos colocar esta gema en nuestra mente y definitivamente darle la autoridad que se merece las Sagradas Escrituras, porque es el medio que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Luego nos dice, el primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. ¿Por qué nos dice esta gema así? Porque los valdenses eran misioneros, eran predicadores. Y la gema que precede a esta dice, el Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. Todo aquel que nace para el reino del Señor, nace como un misionero. Porque dice, el primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Así que el deseo de ellos era, ¿qué cosa? Traer personas a los pies de Cristo Jesús. Pero, ¿qué es lo que hacían ellos? Bueno, los valdenses eran comerciantes.
eran comerciantes. ¿Y qué hacían? Bueno, ellos traficaban sedas, joyas y otros artículos que en aquellos tiempos no eran muy fácil de conseguir. Y por lo tanto, a ellos se les daba la bienvenida como comerciantes en varios lugares y allí donde se les abría una puerta, prácticamente ellos lo aprovechaban para llevar el mensaje. De hecho, hay una gema que nos dice, lo vamos a leer, traficaban en sedas, joyas y en otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil de conseguir. Así nos dice, a no ser en distantes emporios. Y se les daba la bienvenida como comerciantes allí donde se les habría despreciado como misionero. Es decir, donde no eran aceptados como misioneros, que eran rechazados. Ellos entraban a través del comercio, de la venta. Ellos usaban esa estrategia para poder entrar a esos lugares, sembrar en la semilla del Evangelio, predicarles a otras personas y traerlos a los pies de Cristo Jesús. Interesante. Ellos no andaban allí, ¿qué hacemos? No, no, ellos a donde se les rechazaba, dice la gema, como misioneros, entraban como comerciantes y aprovechaban a llevar la semilla del Evangelio. Otra de las gemas nos dice, la confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista el amor infinito de Cristo. Es decir, los valdenses siempre estaban dispuestos a compartir el pan de vida con otras almas hambrientas, necesitadas del mensaje. Llevaban paz, les enseñaban la única esperanza que el ser humano tiene. ¿Y cuál es? La única esperanza que el ser humano debe de tener en su corazón es a Dios, la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Y bueno, ellos hacían esas buenas obras y por lo tanto les enseñaban que el único que podía perdonar incluso los pecados es nuestro Dios. Y por lo tanto ellos trabajaban llevando este mensaje a muchas personas. Ahora, eh, pues ellos no eran bien queridos, eran rechazados y por lo tanto eran acusados. Y sin embargo, hay una de las gemas que nos dice, su gran crimen consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa. Ese era su crimen. Por eso eran tratados así. ¿Por qué? Porque no querían adorar a Dios conforme a la voluntad de quién? Del Papa. Ellos adoraban a Dios conforme a lo que la Sagradas Escrituras dice. Así adoraban a Dios. Entonces, ¿su crimen cuál era? Estar en contra de esa postura de la iglesia, a lo que prácticamente el Papa imponía. No estaban de acuerdo. Ellos usaban las Sagradas Escrituras para poder, ¿qué cosa? Poder guiarse en el camino de la fe. Y bueno, terminamos leyendo esta última gema. Esta última gema nos dice de esta manera. En aquella bula se convocaba a todos los miembros de la iglesia a participar en una cruzada contra los herejes, como incentivo para persuadirlos a que tomaran parte en tan despiadada empresa. Absolvía de toda pena o penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unieran a la cruzada, quedando de hecho libres de cualquier juramento que hubieran prestado. Declaraban legítimos sus títulos sobre cualquier propiedad que hubieran adquirido ilegalmente y prometía la remisión de todos sus pecados a aquellos que mataran a cualquier hereje. Qué interesante decir. A los cristianos, a los valdenses, los trataban de esta manera y les daban pues paga prácticamente, les daban paga para que fuesen perseguidos, fuesen asesinados y fuesen maltratados. Y es aquí donde se nos habla por lo menos de todos los que se unían a la llamada cruzada, que aún todavía viene más adelante la historia, pero algo interesante, la gente se unía para perseguir
a estos hombres y a estas mujeres que llevaban la verdad, la semilla, y la sembraban en las familias y en los corazones que necesitaban de Cristo Jesús. Amigos, hermanos, iglesia, necesitamos volver a la Biblia y necesitamos, como líderes religiosos, como iglesia, como pueblo de Dios, darle el lugar que la Biblia debe de tener. Basta de inventar, basta de buscar pretexto. La Biblia es la única regla de fe para el cristiano y es la única que tiene autoridad sobre el ser humano porque es la palabra de Dios. Invitamos de todo corazón que usted pueda leer, estudiar, profundizar y meditar en las Sagradas Escrituras. Es importante que aprenda ambos versículos de memoria, pero no solo leer, profundizar, estudiar y aprender de memoria. Debemos compartir este mensaje con otras personas. Seamos discípulos de Cristo Jesús y sembremos la semilla en corazones necesitados de paz, de tranquilidad, de salvación. Seamos como estos valdenses, fieles, leales al Señor, firmes en la fe, pero más que nada puros y sinceros, sencillos, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a cada uno. Dios te bendiga. Bendiciones.